Muy buenos días, queridos hermanos y apreciados amigos de la Iglesia Solo Cristo Salva. Quienes nos congregamos en Ecuador 45 de la ciudad de Chipoleti, provincia de Río Negro, Argentina. Hoy estamos celebrando este culto bíblico dominical en nuestro octavo domingo. Hoy, 10 de mayo del año 2020, una vez más agradecidos al Señor por habernos permitido reunirnos virtualmente, ante la imposibilidad de hacerlo físicamente. El tema de hoy es Dependiendo de Dios, en la voz del pastor Samuel Pérez Millos, desde la ciudad de Vigo, España. También compartiremos una alabanza por parte de la Iglesia Evangélica de Coruña, España, titulada ¿Cómo podré dejarte de alabarte? Esta congregación, pastoreada por Timoteo Woodford, a quien he tenido el privilegio de conocer y vernos ya en varias oportunidades en diferentes congresos internacionales. Nuestro hermano tiene una historia en España. Él es bisnieto del primer misionero inglés que llegara a las tierras de España a transmitir el mensaje del amor de Dios por medio de Jesucristo, viendo cumplidas las promesas de Dios, que su palabra no volverá vacía. Hay un texto que quiero dejar como introducción al tema de hoy, y es Salmo 37, 5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Que realmente cada uno de nosotros aprendamos a vivir dependiendo de Dios en cada área de nuestra vida. Oremos. Padre Celestial, queremos darte las gracias a ti porque podemos hacerlo de manera virtual. Gracias, Padre, porque podemos estar reunidos de esta manera. Queremos darte las gracias por todo lo que tú has hecho a nuestro favor. Gracias por la obra de la cruz. Gracias porque la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos ha limpiado de todo pecado. Gracias porque un día pudimos tener ese encuentro personal con Jesucristo y haberle aceptado como nuestro Salvador personal. Gracias, Padre, porque a partir de ese momento tú nos has hecho hijos tuyos. Queremos, Padre, en este momento escuchar tu palabra. Coloca en cada uno de nosotros sensibilidad espiritual para recibir cada uno de los consejos que tú tienes para cada uno de nosotros y como iglesia en conjunto, que podamos despojarnos de toda preocupación para enfocarnos en ti. Háblanos por medio de tu siervo. Nos encomendamos en tus manos y lo hacemos en el mismo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una y
Queridos hermanos y amigos, es un privilegio especial para mí estar con vosotros en esta ocasión, reunido para reflexionar sobre un tema que considero de capital importancia para el tiempo actual. El título es Dependiendo de Dios en toda circunstancia. E indudablemente es un tema importante porque el hombre actual, la sociedad actual, está acostumbrada a iniciar un camino de absoluta independencia de Dios. No hace muchos días estaba escuchando a uno de los grandes directores de una gran institución decir que el virus que está circulando en nuestro medio no ha venido de Dios. Y después de decir eso, añadió: no necesitamos a Dios para arreglar este problema, ni necesitamos la oración, ni es por la fe, por lo que será curado esta pandemia de todo el mundo, es por nuestra fuerza personal. Seremos nosotros los que vencemos el virus. ¡Qué tremenda arrogancia! Esto que nos rodea, que está en todos los extractos de la sociedad, afecta en cierta medida a cada uno de los creyentes. Tenemos posibilidades, tenemos organización, tenemos tecnología, tenemos lo que necesitamos para llevar adelante lo que para nosotros es la obra de Dios. Por tanto, si tenemos todo, no dependemos tanto como cuando no se tiene nada de aquel que es todopoderoso. Para hablar de este tema, para considerar este tema, quiero tocar tres asuntos. En primer lugar, quiero hablaros de qué es la demanda, por qué tenemos que depender. En segundo lugar, cómo es la dependencia. Dependencia bíblica, se entiende. Y en tercer lugar, cómo tengo que actuar yo, o cuál es la consecuencia que esta reflexión debe producir en mi vida personal. Llamo vuestra atención a un texto de la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y está sentado a la diestra del trono de Dios. En primer lugar, ¿cuál es la demanda de la Escritura? Dios nos llama a depender de él. Dios nos llama a que estemos vinculados a Él, en sujeción a Él, aceptando su orientación, discurriendo por su camino y viviendo conforme a su voluntad. Hablar de dependencia exige conocer un poco el sentido, el significado, la acepción de esa palabra. Dependencia es esencialmente la subordinación a un determinado poder. Eso es dependencia. Pero cuando la palabra, el sustantivo, lo pasamos al verbo depender, la Real Academia de la Lengua da varias acepciones de lo que es ese verbo, del sentido que tiene ese verbo. De todas ellas yo tomo dos que son importantes para nuestra consideración. En primer lugar, depender es estar subordinado a una autoridad o a una jurisdicción. En segundo lugar, depender es vivir de la protección de alguien. Ahora voy a la Biblia. Y depender en el sentido bíblico es estar absolutamente sujeto al poder de Dios. Depender es vivir conforme a su orientación y bajo su protección personal. Por tanto, ya tenemos un concepto que necesariamente tenemos que vincular al desarrollo del tema. Depender de Dios es estar sujetos a Dios. En segundo lugar, es estar bajo la protección personal suya. Ahora, cuando hablamos de este tema en el mundo actual,
nos damos cuenta que depender de Dios es sencillamente estar bajo su protección y bajo su dirección, y es comportarse de esa manera espiritualmente hablando. Pero nosotros hemos hablado de depender de Dios en un sentido muy personal, yo diría muy religioso. Por tanto, depender de Dios es hacer esto o hacer aquello. Depender de Dios es estar de esta manera o comportarse de esta manera o dejar de comportarse de otra manera. Muchas veces se altera el sistema del tiempo y cambia la forma de comportamiento, de dependencia de Dios en un tiempo y en otro tiempo, que es diferente. La Biblia no cambia. La enseñanza de la Biblia es permanente. La enseñanza de Dios es continuada porque Dios no muda. Dios es inmutable. De manera que el concepto bíblico de dependencia es el mismo y no le afecta el tiempo, ni las circunstancias, ni los modos, ni las formas, ni la historia. El autor del texto que hemos leído escribe por inspiración divina, no por reflexión humana. De manera que nos sitúa en una posición inalterable en todo el tiempo. El escritor sagrado presenta a los creyentes bajo la mirada atenta, el ejemplo atento de los llamados héroes de la fe. No es que ellos nos estén viendo hoy. Es como que si en un estadio tú vas a participar en una competición de atletismo y tienes las gradas llenas de personas que están observando lo que tú haces. Esto es una de las acepciones, pero otra es que hay muchos ejemplos de la historia de hermanos nuestros a lo largo de la trayectoria de la Iglesia que han dado muestra de lo que significa ser testigo de Jesucristo. Y nos presenta el escritor bíblico un camino para discurrir, para poder alcanzar esta demanda establecida por Dios. Y dice, puestos los ojos en Jesús. Quiero recordaros que no hay otra forma para la vida cristiana más que esta. Que la vida cristiana no consiste en una práctica religiosa. Que la vida cristiana es vivir a Cristo. Caminar conforme a las huellas, al camino que Él ha establecido. El apóstol Pedro nos dice que Él nos dejó impresas sus pisadas para que nosotros caminemos por ese mismo camino. Dios se ha revelado en Cristo y se ha revelado a nosotros no solamente porque Él es Dios, sino también porque es hombre. Porque es hombre dejó marcado en nuestro sendero huellas de hombre que somos capaces de seguir. Yo no podría nunca seguir el rastro de Dios. Dios es infinito, pero puedo seguir el rastro de Dios manifestado en Jesucristo. Por tanto, el escritor me dice, la dependencia consiste primeramente en saber que muchos otros a lo largo de la historia han tenido vidas victoriosas porque han dependido de Dios. En segundo lugar, porque Dios ha marcado un camino mediante el cual obtengo victoria en continua dependencia del Señor. Ahora, el tiempo presente es un tiempo que necesita una reflexión profunda en este sentido. Y Dios nos llama a una dimensión eterna, no a una dimensión temporal. El tiempo varía, las cosas cambian, las acciones se producen, los resultados son diferentes de un año a otro año, pero la vida del cristiano es una vida en una dimensión atemporal. Escucha lo que dice la Escritura. Dios nos llama a una vida diferente porque nos ha llamado a su reino y a su gloria. Dos cosas. Nos ha quitado del reino de la dependencia del hombre y trasladado al reino de su amado Hijo, que es el gran ejemplo, el notorio ejemplo de dependencia de Dios. En segundo lugar, nos ha sacado de la temporalidad y ha puesto nuestros ojos en la gloria venidera. Ahora, somos llamados al seguimiento. No podemos vivir a Cristo si no seguimos a Cristo. Ser discípulo no es conocer mucho acerca de Jesús. Ser discípulo es vivir conforme al Maestro. Por eso, en Romanos capítulo 8, versículo 29, el apóstol Pablo nos enseña cuál es el propósito, el proyecto, el programa de Dios para cada uno de nosotros, tanto individual como colectivamente.
Y nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No es una novedad, es una realidad espiritual, de manera que el cristiano es llamado a un seguimiento perfecto, continuado de Jesucristo. Escuchemos esto, por favor, y recordemos algunas cosas importantes. El cristiano ha sido llamado a salvación. Primeramente, la salvación consistió en la remoción espiritual del problema del pecado. Cuando una persona cree en Cristo, no solo es justificado, sino que es liberado del poder del pecado. El apóstol Pablo nos dice que hemos sido liberados del poder del pecado y trasladados al reino del Hijo de Dios, al reino de su amado Hijo. Pero este llamado de salvación que justifica y libera al hombre, al pecador, del peso, de la opresión, de la esclavitud del pecado, lo conduce a una senda de segunda experiencia en la salvación. La salvación primeramente comienza por justificación y regeneración y pasa a seguimiento de Cristo. Es lo que técnicamente se llama la santificación. Y durante ese tiempo de santificación se va haciendo notable el cambio que el creyente experimenta por la obra y por la acción del Espíritu Santo de Dios, que cada día nos hace más semejantes a Jesucristo. Somos llamados no solamente a santificación en el sentido de manifestar un carácter diferente, sino que somos llamados a un seguimiento. Escuchemos lo que dice la Escritura. Nosotros hemos sido llamados a su reino y a su gloria. Ya en la creación del hombre, Dios lo hizo a la imagen de Cristo. No es un asunto novedoso del Nuevo Testamento. A veces yo oigo a personas que me dicen, bueno, eso de la imagen de su Hijo y todo eso es algo del Nuevo Testamento. No es verdad. Voy al libro de Génesis, y en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 26, leo estas palabras: Dios hizo al hombre conforme a su imagen y a su semejanza. Ahora me pregunto, ¿cuál es la imagen de Dios? Escucha la Biblia. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él, refiriéndose a Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por tanto, en el tiempo presente, cuando Cristo se manifiesta en mi vida por la acción del Espíritu, yo estoy exhibiendo la imagen de Dios en el mundo. No es un asunto físico, es un asunto espiritual. Y se encomienda esta acción al Espíritu Santo. De modo que Pablo nos dice en la epístola a los Gálatas: andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. De otra manera, permíteme traducir eso de otra forma. Si andáis en el Espíritu, no satisfaréis las obras de la carne. Todavía de otra manera, cuando andáis en el Espíritu, no satisfacéis las obras de la carne. Es decir, o estás andando, caminando, viviendo en la dependencia de Dios por su Espíritu y reproduces a Cristo y vives para la gloria de Dios, o abandonas la dependencia y entonces andas en tu propio carácter personal, en tu propio esfuerzo personal, en lo que es carne. No importa si se reviste de religiosidad o no. Por tanto, la Escritura nos enseña, nos exhorta a que vivamos de esta manera. Y la razón de la vida cristiana es la formación de un cuerpo de seguidores de Jesucristo, de discípulos. Cristo establece la ordenanza del bautismo y según Mateo la recoge, dice de esta manera: por tanto, bajo mi autoridad, id a las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y así va desarrollándose este concepto. Pero me voy al libro de Hechos, capítulo 1, y se describe la ascensión de Cristo a los cielos, y encuentro allí la gran comisión establecida de otra manera. Cristo dice a los suyos:
permaneced aquí, no os mováis de aquí, hasta que seáis investidos de poder de lo alto, y entonces me seréis testigos. Es decir, que la vida de seguimiento de Cristo, la vida de discipulado, no es aspecto religioso, sino aspecto de relación y de dependencia de Cristo. El Espíritu Santo reproduce a Cristo, tú manifiestas a Cristo en el mundo, y es el mensaje del Evangelio más poderoso que el mundo puede escuchar. No olvides que cuando Dios transforma la vida, Cristo transforma la vida del endemoniado de Gadara, cuando libera a ese hombre de la opresión espiritual, inmediatamente le ordena ir a los suyos y decir que cuán grandes cosas hizo Dios con él. De otra manera, como el ciego, yo sé una cosa acerca de Dios. No me interesa la teología profunda, no puedo decir cosas reveladoras acerca del Hijo de Dios, pero os digo una cosa, que antes era ciego y ahora veo. El seguimiento en dependencia permite que el mundo conozca a Jesús en la vida de los creyentes. Ahora bien, la razón de la vida cristiana es Cristo mismo. Recuerdas que el apóstol Pablo dice estas palabras de varias maneras, pero en una de ellas, que es el texto favorito para mí de la Escritura, el apóstol dice esto en Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo. Y cuando yo leo ese versículo encuentro que hay tres cosas en relación con Cristo. Primera cosa, Cristo es la causa de la vida. Porque solo en Él hay vida y vida eterna, y solo Él comunica la vida. Pero Cristo es también el estilo, el modo de vida, siendo semejantes a Jesús. Es el llamamiento celestial al que nosotros hemos sido convocados por parte de Dios. Y Cristo es también la esperanza de vida. No solamente esperamos cosas que Él promete, esperamos esencialmente al Señor. Y el apóstol Pablo nos dice que la esperanza del creyente es Cristo. Escúchalo en las palabras de Pablo. Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Ahora mira las palabras del texto que hemos leído al principio. Puestos los ojos en Jesús. Así se cumple el requisito esencial del seguimiento. Notad que Cristo invitó a los suyos a que le siguieran. Venid en pos de mí, dicen vuestras traducciones, con un estilo un tanto literario, pero realmente en el texto griego lees de esta manera: seguidme. Así de fácil. Él va adelante, nosotros le seguimos. Por esta razón, la demanda es esta: dejando todo peso y el pecado que nos asedia, corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nos llama a una vida de dependencia de Dios en toda circunstancia, porque esa fue la vida de Jesús. Ya sabemos, Dios nos llama a vivir en dependencia de Dios, a permitir que Él conduzca nuestra vida, a sujetarnos a sus demandas, a caminar tras sus pisadas. Y entonces, cuando esto ocurre, Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. En segundo lugar, ¿en qué consiste la dependencia? Bueno, si tengo que seguir a Cristo, la pregunta que tengo que hacerme es: ¿cómo fue Jesús de dependiente de Dios? O dicho de otra manera, ¿en qué consistió la dependencia de Cristo, en la vida de Cristo, como ejemplo y como modo de vida para nosotros en cualquier circunstancia y en cualquier ocasión? Abro la Escritura y pregunto: ¿en qué dependía Jesús de Dios, el Padre? ¿En qué dependía? Y la Biblia me dice: la vida de Cristo es una vida de dependencia en la oración. No es necesario extenderme en estos momentos para hablaros de esta realidad. Vas a la Escritura y notarás que Jesucristo el Señor, la vida de Cristo, es una vida de oración continuada. Oraba muy de mañana, dice el Evangelio según Marcos en el capítulo 1 y en el versículo 35, estas palabras, que se levantaba
muy de mañana, siendo aún oscuro, iba a un lugar aparte y allí oraba. Yo me imagino la enorme sorpresa de Pedro cuando dice, ¿dónde está Jesús? Mira, la gente viene, la calle llena de gente, la casa abarrotada, las puertas de la casa abarrotadas de gente que viene para escuchar a Jesús. ¿Y dónde está? Y le van a buscar. Está en un lugar aparte orando. Y cuando le dicen, maestro, la gente te busca. Dice, deja a la gente, vamos a las ciudades vecinas para predicar el Evangelio. No quiero aplausos. No quiero el fervor de la gente por el hecho de que reciben algo de mis manos. Yo he venido para cumplir un proyecto divino en dependencia con mi Padre. Cristo oraba. Cristo oraba en los momentos de tomar una decisión importante. Y permíteme que vaya aplicando algo de esto. La pregunta singular es esta. Si Cristo se levantaba muy de mañana para orar, ¿lo hacemos tú y yo? No quiero decir que tengas que levantarte. ¿Estás dedicando el primer momento del día a la oración? En segundo lugar, veo que Cristo oraba en los momentos de tomar decisiones importantes. Leo Lucas, capítulo 6, versículos 12 y 13. Dicen así. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó también apóstoles. Tenía que elegir 12. Durante toda la noche estuvo orando en relación con eso. No tomó una decisión precipitada o de cualquier manera, dedicó tiempo a orar antes de tomar decisiones vitales para el ministerio. No siempre ocurre así con la iglesia de nuestros días. Buscamos y elegimos personas, las ponemos en su sitio, no han sido llamadas por Dios para ese ministerio, tenemos que rectificar un tiempo después, estamos siempre llenos de problemas a consecuencia de esto, porque no dedicamos tiempo a orar antes de tomar decisiones. Estamos en un mundo de prisas, en un mundo precipitado, en un mundo que se mueve a velocidades tremendas y que no hay tiempo para detenerse a reflexionar. Hermano querido, líder de la iglesia, ancianos de la iglesia, maestros de la escuela dominical, diáconos de la congregación, no importa quién sea, antes de tomar una decisión con relación a la obra de Dios, dedica tiempo a orar. El Señor oraba en intercesión. No hay cosa más emotiva que la lectura con calma del capítulo 17 del Evangelio según Juan. Ahí está el Señor. Señor, Padre querido, vengo a orar por esto. La oración de intercesión a veces la utilizamos o la practicamos cuando hay un problema de epidemia y vamos a orar por nuestros hermanos que ninguno se enferme y aquel que está enfermo vamos a orar para que Dios lo sane y tenemos que ampliar el templo, el local de la iglesia y vamos a pedir a Dios que mueva los corazones de los creyentes para que ofrenden y cosas por el estilo. Nos olvidamos muchas veces de llevar a nuestros hermanos cargados sobre nuestros hombros como el sumo sacerdote llevaba el nombre de las 12 tribus de Israel sobre sus hombros y junto a su pecho. Seguir a Cristo es depender de Él en el pastorado de la iglesia. Es venir a su presencia y decirle, Señor, la obra tuya la puedes hacer tú solo, yo no la puedo hacer. Vengo a implorar por mis hermanos para que sean guardados del maligno. Vengo a implorar por aquel que tropezó y cayó en el camino para que me ayudes a levantarlo. Vengo a implorar por aquel que está arrogantemente inflado de sí mismo para que tú le des la humildad necesaria para ser bendecido. Vengo a interceder. Mira a Cristo, final de su ministerio, está orando por los suyos. La dependencia en oración de Jesús la veo también en la hora de la cruz. Míralo ahí, cuando las tinieblas caen sobre el Gólgota, cuando la gente va apartándose de la cruz, cuando se produce silencio, un silencio que se puede palpar.
unas tinieblas que se cortan. Y de pronto el Señor, en dependencia. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿O por qué me has desamparado? Dios en Cristo es el ejemplo. Cristo da su vida orando. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Estamos nosotros viviendo una vida de dependencia de Dios en oración? En todo momento, en toda circunstancia, en toda ocasión. La Iglesia de Cristo nos pone el ejemplo, la Iglesia, tiempo de los apóstoles, nos pone el ejemplo de dependencia. Mira el capítulo 13 del libro de Hechos, donde van a ser enviados el primer equipo misionero. Sale de la Iglesia de Antioquía y lo que destaca allí es que después de haber ayunado y orado, los despidieron. Necesariamente necesitamos orar por aquellos, interceder por aquellos, en dependencia de Dios, para que el Señor los conduzca y los ayude en medio de las pruebas. Vivimos en un mundo de bonanza para la predicación del Evangelio, pero ha habido momentos tremendos de prueba, de angustia, de inquietud en el testimonio de Cristo. Y me voy al capítulo 4 del libro de Hechos, y allí está toda la Iglesia frente a una persecución que se avecina, y allí oigo que la Iglesia ora en dependencia. Soberano Señor. Y en dependencia dice, permite que tus siervos hablen con denuedo tu palabra. ¡Qué oración de dependencia! Señor, no podemos, pero tú puedes. Hermanos míos, amados, estamos llevando a la presencia de Dios en oración de dependencia y preguntando a Dios, ¿qué quieres que haga? O estamos diciéndole a Dios, aprueba lo que yo estoy haciendo. Necesariamente tenemos que depender de Dios si queremos seguir las pisadas de Jesucristo. La gran oración que la Iglesia necesita hoy no es tanto una oración de Señor, quiero ir allí o ir allá o evangelizar esto o aquello o crear institutos. La gran oración de dependencia de la Iglesia hoy es que los líderes de la Iglesia se junten y digan, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Sigo en la vida de Cristo y me ha impactado ya esto. Una de mis asignaturas pendientes es la oración. Me voy a la Escritura y digo, Señor, ¿y en qué más dependías tú? Y la Biblia me presenta a Cristo en dependencia absoluta de la palabra de Dios. Estudió la Biblia cuando era niño. Mira qué respuesta daba a las preguntas de los maestros en el templo. El Señor utilizó la Biblia en su ministerio. Cuando voy al Evangelio según Mateo, una de las primeras manifestaciones del ministerio de Cristo es subido a las lomas, a las colinas del mar de Galilea, abriendo la Biblia y diciendo, oísteis que fue dicho, y dando una explicación de lo que la Biblia enseñaba. Era un hombre que conducía a los que le preguntaban algo a la Escritura. Viene el escriba y le pregunta, le formula una pregunta y él le dice, ¿cómo lees? Vete a la Biblia y encuentra allí la respuesta de todo esto. Reprochó a quienes enseñaban como palabra lo que no era palabra de Dios. Aquellos fariseos enseñaban tradiciones como si fuese la ley de Dios. Y el Señor dice, estáis no solamente conculcando vosotros la palabra, sino destruyendo su autoridad porque estáis enseñando como palabra de Dios doctrinas de hombres. Oh, mis hermanos, ¿cuántos problemas ha generado esto en el pueblo de Dios? Enseñando costumbres y tradiciones como si fuese Biblia. Dándole a nuestra historia la capacidad autoritativa como si procediese la historia nuestra de la palabra de Dios. Tenemos necesariamente que depender del Señor y el único medio de alcanzar una verdadera sabiduría está en la palabra. Leo la Escritura, 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17. Desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos queridos, mis amados hermanos, la tragedia más grande del pueblo de Dios hoy es que ha dejado de depender de la Biblia. La Biblia ha sido retirada de muchos púlpitos de muchas iglesias. La Biblia es considerada por otros como la ley judicial para sancionar cualquier problema espiritual que una persona pueda tener. La Biblia es para otros simplemente un libro trasnochado que ya no tiene sentido de mantener en el tiempo de hoy. Pero la tremenda tragedia del pueblo de Dios es que al dejar de depender de la Biblia es movido de un lado para otro por cualquier viento de doctrina. Yo quiero invitarte a una reflexión profunda en estos momentos. No he venido para hablarte técnicamente de lo que es depender de Dios. Quiero decirte y preguntarte en qué medida la Biblia está sobre tu corazón. No en tu mente, en tu corazón. ¿En qué medida tú estás leyendo la Biblia diariamente? ¿Tienes un plan de lectura para el año? ¿En qué medida en la iglesia se está predicando Biblia desde el púlpito? ¿En qué medida los profesores de escuela dominical enseñan Biblia a los niños? ¿En qué medida los líderes de juventud llevan a los jóvenes a la Biblia? ¿En qué medida los matrimonios abren la Escritura para edificarse mutuamente? ¿En qué medida, independiente, individualmente, estás dedicando tiempo a la palabra de Dios? No busques una iglesia poderosa que haya marginado la Escritura. En estos tiempos de confinamiento, en estos tiempos de estar dentro de casa, a veces se me ocurre buscar algún sermón, entre comillas, en internet para ver qué es lo que se está diciendo. Me asusta que iglesias consideradas como fundamentales, iglesias consideradas como bíblicas, el pastor de la iglesia abre la Biblia ahora el domingo por la mañana, lee un texto como pretexto para que todo el mundo crea que es un sermón bíblico, y después dedica 3/4 de hora a lo que se llama mensajes devocionales o mensajes motivadores, en donde la Biblia no está. No habrá avivamiento alguno en la Iglesia de Cristo hoy que no se produzca como se produjo siempre el avivamiento, cuando el Espíritu Santo aplica la palabra a la vida de los creyentes. Dios me dice, ¿dependes de Dios? Predica la Escritura. Me voy a la vida de Cristo y encuentro con que en Cristo hay una profunda dependencia del Espíritu Santo. Noto cómo el Señor es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Noto cómo en algunos momentos Él echa fuera demonios por el Espíritu de Dios. Noto que el Espíritu de Dios le ha sido dado a Jesucristo sin medida, y por esa razón el ministerio, humanamente hablando de Jesús no es instrumento solo del Espíritu, es la persona, es la naturaleza humana del Verbo eterno de Dios, es el hombre, la naturaleza humana de la segunda persona divina. Pero quiero decirte que a lo largo de la Escritura, como es también mi ejemplo, me está enseñando a caminar conducido, orientado, dirigido por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y la voluntad a su Padre ha sido una voluntad, una sujeción absoluta. Dice, yo no hago nada por mí mismo, todo cuanto hago lo he visto de mi Padre o lo he recibido de mi Padre. En dependencia, Cristo manifiesta amor. El amor es el distintivo que Dios pone para la iglesia.
no es la denominación, ni la historia, ni las formas, ni las prácticas. La identificación de la Iglesia de Cristo es esta. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos para con los otros. Qué tristeza me produce cuando yo voy por un lado y por otro lado y oigo permanentemente creyentes quejándose de otros creyentes. Qué tristeza me da cuando veo a los líderes lamentarse y decir: estamos muy mal. Escucha, mi hermano amado, no hay ninguna promesa en la Biblia para el que se queja. Pero hay una promesa para el que llora. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si Cristo es un tremendo desconocido en la iglesia de hoy, si la palabra es una expresión divina desconocida en la iglesia de hoy, el Espíritu Santo es ignorado en la iglesia de hoy. Algunos utilizan el Espíritu Santo como si fuese su criado personal para hacer que Él haga lo que ellos quieren, y no es obra del Espíritu las señales y manifestaciones que se ven en sus reuniones y en sus actividades. Andar en el Espíritu, en el poder del Espíritu, no es que la gente se caiga al suelo. Andar en el Espíritu no es que la gente hable en una jerigonza que nadie puede entender. Andar en el Espíritu no es arrastrarte por el suelo e imitar a los niños. Andar en el Espíritu no es hacer tonterías. Es un Dios de orden el Espíritu Santo. Andar en el Espíritu es no satisfacer las obras de la carne. Solo en dependencia del Espíritu Santo de Dios yo puedo vencer. Porque el que anda en el Espíritu es impulsado directamente a una restauración de su vida delante de Dios. Todavía algo más. El amor con que tenemos que amar a los hermanos no es nuestro. Romanos 5:5. El amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor que exige amar a los que te desprecian no es humano ni es posible que lo sea. El amor que te exige amar a los demás como a ti mismo no es humano, no es posible que lo sea. El amor que te lleva a comprender a tu esposa de tal manera que sea para ti un vaso de honor en tu casa y que la trates esmeradamente, no es asunto de hombres, es asunto de Dios. El ministerio en la iglesia, en dependencia, en bendición, el camino correcto, el ministerio en la iglesia está rodeado de amor. Escucha, cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, carta primera, capítulo 13, leo estas palabras: si yo tengo esto, aquello, lo demás allá, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y como címbalo que retiñe. ¿Sabe lo que dice el texto? Cualquier ministerio hecho sin dependencia del amor, sin dependencia del Espíritu, sin dependencia de Dios, es mero ruido que molesta a los creyentes y molesta a Dios. ¿Cómo me asombro que haya hoy en el liderazgo de las iglesias evangélicas personas que se enorgullecen de tener la doctrina bíblica más perfecta y fallan en el elemento fundamental, que es el amor y la comprensión a los hermanos? Personas que se atreven a hablar del amor de Dios, pero son incapaces de amar a sus hermanos. Personas que vienen a la reunión del partimiento del pan para, según ellos, recordar la obra de Jesucristo y se olvidan que la obra de Cristo está cimentada en el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
no puedes depender voluntariamente, sino eso en una entrega sin condiciones, movido por el amor de Dios. Romanos 12:1, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. Ahora quiero traer esto un poco a la intimidad personal. En medio de las pruebas, y yo sé que algunos de los que estáis oyéndome habéis llorado mucho a lo largo de este tiempo pasado, es posible que haya una pregunta que no tiene respuesta en tu alma. Es posible que encuentres que el camino de Dios no coincide en modo alguno con lo que tú te suponías que era el camino de Dios y estés preguntándote ¿por qué, Señor? Solo en dependencia encuentras la respuesta. Y Dios te dice, mira, mi camino no es tu camino. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Pero todas las cosas son orientadas para bien de aquellos a quienes yo amo. Te ha amado. En dependencia de Dios puedes decir, gracias, Señor, porque aunque no lo entiendo, estoy siguiendo al Maestro. Por último, ¿cuál es la consecuencia? El secreto de la vida victoriosa consiste en dependencia. ¿Cómo? Dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Nuestra urgente necesidad hoy y siempre es depender de Dios. Es necesario que el Espíritu Santo reproduzca la vida de Cristo, la operación espiritual de Cristo, el amor de Cristo, las perfecciones de Cristo en cada uno de nosotros. Y el secreto de una iglesia poderosa no está en lo que hace, ni en lo que practica, ni siquiera en lo que enseña. El secreto de una iglesia poderosa está en depender de Jesús. El poder para la iglesia está en Cristo. Escucha la Escritura. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto requiere un compromiso. El compromiso que cada uno de nosotros tenemos que tomar hoy, en la presencia del Señor, para decir al Señor, Señor, quiero vivir en dependencia de ti. Solo viviendo a Cristo podemos depender de Dios en toda circunstancia. Dios tiene para ti y para mí un camino de victoria. Pero te llama en las palabras del texto que leímos al principio, puestos los ojos en Jesús. ¿Cuántos de vosotros vais a decir al Señor ahora, Señor, levanta mis ojos, permíteme ver a Jesús, para que yo pueda, conociéndolo a Él y distinguiendo sus pisadas, seguir en la senda de la dependencia, para bendición mía y para gloria de tu nombre. Que Él añada sobre vosotros su bendición. Padre Celestial, queremos darte las gracias por tu palabra. Padre, que realmente aprendamos a depender de ti en nuestro diario vivir, para que de esta manera podamos tener vidas victoriosas en Cristo Jesús, para que de esta manera también como iglesia aprendamos a depender de ti, para que podamos ser una iglesia victoriosa y que de esta manera podamos ser un fiel testimonio de lo que tú has hecho en cada uno de nosotros y de lo que tú quieres hacer de todas las personas que todavía no han tenido este encuentro personal con Jesucristo. Bendice, Padre, tu palabra. Queremos encomendar en tus manos a cada uno de los que componen la congregación de calle Ecuador 45 de Chipoleti. Padre, que tu mano de protección esté sobre cada uno de ellos. Pedimos muy especialmente por los que están pasando por momentos de prueba, de enfermedad, de dificultad. Padre, que tú seas quien estés con cada uno de ellos. Ayúdanos a también a poder ser de bendición en todos aquellos que están pasando por estas diferentes dificultades. Padre Celestial, rogamos una vez más por esta pandemia, coronavirus, COVID-19, por la que estamos atravesando todo el mundo. Padre,
rogamos y clamamos por tu protección. Danos las fuerzas necesarias. Danos, Padre, también el discernimiento necesario para que si tú permites que caiga el contagio sobre alguno de nosotros, podamos ver tu mano obrando para bien, pero también podamos ver que tú tienes propósitos para cada uno de nosotros y que de esta manera tú coloques esa sensibilidad también en nuestras vidas, en nuestros corazones. Padre, que en esto mismo también podamos aprender a depender de ti. Despídenos con tu paz y con tu bendición. Lo hacemos agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hola, me llamo Aldo y quería invitarte a la próxima conferencia de 51 aniversarios de la Iglesia Solo Cristo Salva en calle Ecuador 45 en la ciudad de Chipoleti. Allí abordaremos algunos temas que tienen que ver con la actualidad que nos toca a todos. Todo este problema que vivimos todos juntos y que tan preocupados nos tiene. Bueno, la idea es darle un enfoque bíblico y ver cómo la Biblia propone una alternativa y una respuesta a estas dificultades. Los esperamos allí, Que Dios nos bendiga mucho y nos vemos muy pronto. El Dios que cuida de sus hijos, el Dios que cubre con su amor mi dolor, el Dios omnipotente eres, el Dios de toda creación, el Dios que cuida de sus hijos, el Dios que cubre con su amor mi dolor, omnipotente, eterno y santo, justo y verdadero, inmutable, amoroso. El Dios omnipotente eres, el Dios de toda creación, el Dios que cuida de sus hijos, el Dios que cubre con su amor mi dolor, omnipotente y eterno y santo, justo y verdadero, inmutable, amoroso, omnipotente, eterno y santo.